Bueno, hermanos, esta noche estamos en la semana 8, en los últimos días, donde el objetivo y el contenido es un poco extenso, como ya lo mencionamos, y hoy vamos a tocar de los 3 objetivos, vamos a tocar el primero y el segundo. El primer objetivo, que es estudiar los movimientos de Jesús antes de su muerte. El segundo, que es concretar cuáles fueron las últimas acciones y últimas instrucciones de Jesús antes de su muerte. Y el tercero, que lo vamos a realizar en la semana siguiente, que es conocer el proceso de acusación y tribunalicio en su juicio. Esto ya sería de la semana 3, la semana siguiente, perdón. Vamos a comenzar, bueno, un poco hablando de lo que va a suceder en estos días. Y estos días, desde el domingo hasta el jueves, vamos a tratar los hechos relativos a esta semana. Seguiremos el orden día tras día. Comienza el domingo y hoy vamos a trabajar hasta el día jueves de lo que fue toda esa semana, cada hecho consecutivo de Jesús. Vamos a ver lo que es la fiesta de la Pascua, donde estaremos conversando de los sucesos resaltantes de ese domingo hasta el jueves. Al pasarnos por los acontecimientos, hermanos, día tras día, vamos a ir interpretando los sentimientos de Jesús a medida que iba sufriendo las pruebas. Todas esas pruebas que culminaron con su muerte. Vamos a impresionarnos una vez más con su compostura, con su dignidad y su dominio, ese dominio que solamente lo pudo haber tenido él. La grandeza de su carácter, el llegar a Jerusalén sabiendo que ya había llegado su hora, pero que era la voluntad de Dios, todo lo que iba a suceder desde ese momento. Comenzamos entonces con el contenido de Betania a Jerusalén y de la última cena al huerto de Getsemaní. Vamos a comenzar con el domingo de Betania a Jerusalén. Ese domingo, hermanos, vendría a ser lo que llamaron la entrada triunfal. Acá vemos muchos elementos interesantes que el mismo Jesús y fue formando para esa entrada triunfal. Jesús lo preparó todo, todos los detalles. Y esto lo vemos, hermanos, en Mateo 21, 1, 11. Ahí están los versículos, en Marcos 11, 1, 11 y en Lucas y Juan. Lucas 19, 29, 4, 4 y Juan 12, 12, 19. Vemos que, bueno, que Jesús prepara toda esa entrada triunfal. Ya de por sí, bueno, todos hablaban de Jesús porque ya venía de una popularidad grandísima. Y vemos que en la profecía de Zacarías existe la entrada del Mesías en la ciudad. Y leamos, hermano, la palabra para entender un poco lo que nos quiso decir Zacarías. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Amén y amén. Entonces vemos que Jesús llega montado sobre un pollino. Las personas que se encuentran ahí entienden el significado de todo esto, de todo lo que estaba haciendo Jesús, todo lo que estaba representando en ese momento. Y muchos pues comienzan no solo a abrirle paso, sino también a lanzar al piso su ropa y algunas ramas para colocarlos a los pies del Señor. Dicen que los asnos, los pollinos, se usaban para las entradas de los reyes. Y bueno,
Jesús entró como debía entrar. Otra cosa que también vemos, bueno, ellos decían y gritaban, Hosana en las alturas. Hosana representa una exclamación de júbilo y Jesús, bueno, era de esperarse, luego de toda su popularidad, que el recibimiento sería toda una algarabía y un júbilo. La procesión, bueno, luego de esto, se dirigía al valle y por la puerta de oro entró al recinto del templo. Y Jesús, que con ese mismo júbilo, más tarde, ya él sabía que todas esas personas que hoy le gritaban Hosana, pues días después iban a pedir su muerte. Pero bueno, luego de todo esto, bueno, regresa a Betania con sus discípulos. Pasamos al día lunes, donde vemos la maldición de la higuera estéril. Esto lo vemos en Mateo y en Marcos, Mateo 21, 18, 20. Se dice que después de la noche que pasa en Belén, ellos se paran bien temprano y se dice que Jesús vuelve a Jerusalén. Todos esos días él tiene una actividad. Ese día vuelve a Jerusalén y en el camino se encuentra una higuera. Se dice que para cuando las hojas ya salen de ese árbol, antes debe salir su fruto. Pero en este caso no sucedió. Resulta que en ese momento ellos llegan hasta el árbol y ellos tenían hambre. Pues el árbol no tenía fruto. Y esto lo hacen hasta semejante a un símbolo de Israel, que a pesar de haber sido cultivada, no llevaba ningún fruto. Por tal motivo, bueno, Jesús le dice al árbol, nunca jamás nacerá fruto de ti. Luego, un poquito más adelante, en el mismo día lunes, vemos la segunda purificación del templo. Y aquí vamos a recordar un poquito, hermanos, el episodio que ya estudiamos algunas semanas atrás, donde ustedes recuerdan que Jesús entra al templo y eso era un mercado y pues él bota a toda esa gente, destruye prácticamente todo lo que estaba allí. Bueno, años después, él regresa y encuentra lo mismo en el templo, el mismo mercado, las mismas ventas, las mismas personas que cambiaban dinero, etcétera. Volvió a hacer lo mismo. Volvió igualmente Jesús, lleno de enojo, lo saca y limpia el templo, lo purifica. Esto es lo que quiere decir esta segunda purificación del templo, que la vemos en Mateo, en Marcos y en Lucas. También vemos que en el mismo instante, o en el mismo día, llegan a él muchos enfermos, llegan, por decir, los últimos milagros, porque ya era esa su última semana. Entonces vuelven a entrar al templo, vinieron ciegos, cojos, y los sanó a todos. Esto lo vemos en Mateo 21, 14. Eso sucedió el mismo lunes, después de la purificación del templo, pues él continuó haciendo sus últimos milagros por esa semana, por llamarlo de alguna manera. Luego pasamos, hermanos, al martes y al miércoles de esa semana y vemos que aquí nos habla de la autoridad puesta en duda nuevamente. Vemos en Mateo 21, 23, 27, y voy a leer la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que dice lo siguiente. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras se enseñaban y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas?
¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me contestan, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Lo cual que Jesús responde, tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Amén. Bueno, aquí vemos que esto fue un momento o otra vez un momento donde se duda de la autoridad de Jesús. Pues después de que Jesús le pregunta y le hace esta respuesta, él decide pues explicarlo o explicar su argumento en medio de 3 parábolas. Está la parábola de los 2 hijos, que la tenemos en Mateo 21, 28, 32. Y voy a parafrasear un poco de esta parábola, si ustedes la conocen. Si no, de verdad, lean, hermanos, Mateo 21, 28, 32. Aquí está un padre de familia que tiene 2 hijos y le dice a uno que vaya a su viña a trabajar. Y este le dice que no. Al segundo le dice lo mismo. Y este le dice que sí, pero no va. Y el primero le había dicho que no, pero sí fue. Y vamos a ver aquí quiénes representan al primer hijo y quiénes representan al segundo hijo. Esto en la primera parábola de las 3 con que él argumenta su autoridad. Quienes representan el primer hijo son los recaudadores, las rameras. Estos son pecadores abiertos, no se esconden de nadie. Ellos llevan marcado su desobediencia a la luz. El Señor no prueba o no aprueba su actitud de rebeldía, de esa rebeldía de pecado del hijo que no da ni razón ni excusa, solo dice no. Muchos son como este hijo, abiertamente dicen no, pero luego se arrepienten y lo hacen y obedecen el mandamiento. Estos son los que se acercan para oír, lo vemos en Lucas 15:1, y estos son los que creen, Mateo 3:32. Ahora vamos a ver, hermanos, los que representan al segundo hijo. Estos vendrían siendo los líderes judíos, sacerdotes y los ancianos del pueblo. Estos pues fingían respeto a Dios, llamándolo Señor, y lo vemos en Isaías cuando había profetizado en esta actitud, que dice, con labios me honran. Ellos pues no practicaban lo que predicaban. Ellos habían rechazado a Juan Bautista y también las enseñanzas de Jesús. Entonces aquí vemos cómo él demuestra su autoridad con esta parábola, diciéndole que pues hay unos que, aunque enseñan su pecado, se arrepienten y siguen los mandatos, más otros pues lo predican, pero no lo practican. Vamos a la segunda parábola, que es de los labradores malvados. En esta parábola la vemos en Mateo 21, 33, 41, en Marcos y en Lucas. Vamos a leer en Mateo esta parábola. Gracias. Que dice lo siguiente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado
cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a los labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otro siervo más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dieron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron afuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo. Amén. Con esta parábola Jesús ejemplifica la autoridad y el señorío de su Padre, representada en él, que es enviado y es rechazado. Aquí también pues enseña que cuántas personas han enviado antes que él y no fueron escuchadas, más a su hijo también ha enviado y pues ha sido rechazado. Y por último de estas tres parábolas tenemos la parábola de la fiesta de las uvas. Aquí también vemos una vez más que toda persona es invitada al reino de Dios, que el reino fue rechazado por sus herederos y por lo tanto el reino fue ofrecido a otros. En esta parábola fueron muchos invitados a la boda, muchos no asistieron y pues se les dio la entrada a otras personas que no habían sido invitadas. Entonces aquí en estas tres parábolas vemos simplificado lo que él quería enseñar en cada una de ellas. Lo segundo que querían probarle los fariseos era lo de los tributos, que esto lo vemos en Mateo 22, 15, 22, cuando los saduceos continuaron haciendo preguntas sobre sus asuntos. Aquí pensaron que, bueno, que les iban a colocar una conchita de mango, ¿no? Como diríamos nosotros. Ellos preguntan, bueno, vamos a ver qué dice con esto. Lo vemos en Mateo 22, 15, 22. Disculpen, hermano. Es que se me va. Que nos dice lo siguiente. Ah, hermano, gracias. Estoy aquí con la computadora. No estoy... Adelante, hermano. Mateos 22, 15 al 22. Correcto. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿El lícito de dar triunfo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué no me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad
pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Amén. Amén, amén. Bueno, una vez más, la sabiduría de Jesús, pues, a pesar de que le habían colocado esa conchita de mango, como diríamos nosotros, pues, no pudieron. Y pues ellos vieron su inteligencia y se fueron, ya que por más que le quisieran decir para, por medio de sus preguntas, pues nunca salían, triunfadores, por llamarlos así. Luego vemos los ayes contra los fariseos, esto en Mateo 23, Marcos 12, 38, 40 y Lucas 20, 45, 47. Buenas noches, en nombre de Dios. La pregunta sobre la resurrección. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y les preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Ajá. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo, y después de todos murieron también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces respondiendo Jesús, les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Amén. Amén, amén. Vemos luego los ayes, los ayes contra los fariseos. La palabra ayes expresa dolor o sorpresa. Se usa como un sustantivo masculino. Y en el diccionario bíblico vemos que nos dice que se menciona este término y quiere decir que son muchas calamidades, por ende, lamentos. Eso es lo que significa la palabra ayes. Y vemos aquí que, bueno, con esto ellos tratan de escabullirse, pero antes tuvieron que oír las palabras de Jesús, que éste debía hacerle en una senda reprimenda, pues, que por supuesto, pues, merecían. Era una aseveración, una acusación, posiblemente la más terrible que jamás se haya hecho, aunque sin embargo no fue eso solamente, sino que también un lamento sobre los escribas y los fariseos. El repetido apóstrofe, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, pues es un grito de compasión, y no comprendieron el propósito de su enunciado. A menos que, bueno, que entendamos que el acento de piedad que encierra esta palabra es en realidad un último llamamiento del Salvador. Vemos luego aquí la ofrenda de la viuda. La ofrenda de la viuda se encuentra en Marcos 12, 41, 42. Allí está Jesús con sus apóstoles. Y vamos a leer. ¿Qué dice la palabra del Señor? No tiene la madera.
Bueno, adelante, hermana. Escuchamos. Claro, ¿me oyen? Marcos Sí, 12. hermana. Ok. Marcos 12, 41. 41 al 44. Ajá. La ofrenda de la viuda. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Amén. Amén, amén. Bueno, aquí vemos que en pocas palabras la ofrenda del verdadero cristiano, ¿verdad? Y bueno, dice la guía que fueron las últimas palabras que dio Jesús antes de su muerte. Aquí vemos alguna pregunta, hermano. Okay. Vemos luego la visita de los griegos. Aquí, en esto lo vemos en la palabra Juan 12, 20, 36, donde llegan, parafraseando la palabra, llegan muchas personas pues que eran gentiles y se acercan al Señor, a Jesús, a conversar con él y a recomendarles pues que se fueran con ellos y que, bueno, por su petición, no le matarían, ya que algunos sabían pues que lo estaban buscando para asesinarlo. Aunque Jesús le conmovió mucho esta petición, pues ya sabemos que él iba a rechazar esa petición. Y bueno, aquí vemos una vez más cómo Jesús primero sabe que la hora está cerca y segundo que esta era la voluntad de Dios para que se cumpliera el plan del Redentor. Y pues debía seguir y debía continuar con todo lo que el Señor le había ya señalado. Vemos la enseñanza acerca de la incredulidad. Las señales pues hechas por Jesús eran y son siempre las adecuadas para producir la fe. Y cualquier persona pues que sinceramente se entregue a Él, pues Cristo quiere que todos piensen y razonen. Él quiere que el hombre crea en Él, que Él es el Hijo de Dios, porque Él ha mostrado toda evidencia de esta verdad. Y Cristo pues quiere que todos, y por supuesto, más los jóvenes y todos pues en general, investiguen sus evidencias, sus pruebas, su divinidad, y quiere pues que usen su intelecto, el uso del intelecto y de la fe, que no quiere decir que el intelecto destruya la fe. Hasta aquí vamos bien, hermanos. Quedan 2 minutos. Si quieren interactuar, antes de salirnos y volver a entrar, si tienen alguna pregunta, algo que no hayan entendido hasta ahora, algo que quieran acotar. Gracias, hermano Edward. Buenas noches. Sí, veo que me sorprende que Jesús siempre tenía la respuesta adecuada en cada una de las situaciones y adicional a eso nunca perdía su temperamento, ¿no? Claro, él estaba hijo de Dios y sabía cuál era su propósito, ¿no? Pero
pero nunca perdió su temple. Siempre iba, nunca cambió, nunca cambió. Bueno, a excepción de ese episodio de la iglesia, donde usaron esa iglesia como un centro de buhoneros. Sí, Y yo creo que es el único versículo en la Biblia donde se ve que Jesús pierde los estribos, ¿no? ¿Es así? sí, que se enoja, pues. Se enoja, y con toda la razón, ¿no? Pero dentro de su enojo, pues lo hace con sabiduría también. Increíble, Porque, increíble las respuestas que da. claro, Impresionante. está lleno de sabiduría, está lleno de mansedumbre, está lleno de tantos dones, que por eso cuando nosotros pedimos, debemos pedir todo eso que Él tiene, todo ese corazón, ese pensamiento, porque es Él y todavía sigue siendo Él, pues el máximo ejemplo para nosotros. Y que nos dejó estas letras maravillosas y de verdad que uno debería seguirla. Bueno, por lo menos en mi caso, ¿no? Que uno va Todo, sí, todo, cambiando y pedir que claro. le transforme. Así es, hermano, amén. Bueno, vamos a salirnos rápidamente y